Como lo hemos hecho los últimos 2 domingos, quisiera iniciar este día recordándoles el Salmo 103, que es un salmo de alabanza, y lo podemos adaptar un poquito a manera de oración también. Dice el Salmo de David: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas sus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El 19. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Amén. Amén. ¿No dijeron amén por allá? Están todos bloqueados. Están todos bloqueados. Escriben. Quisiera hacer una reflexión para el día de hoy, tomando en cuenta la carta del apóstol Pablo a los colosenses. No vamos a hacer un estudio intenso sobre la carta, aunque son apenas 4 capítulos. Sin embargo, hay unas enseñanzas excelentes para este tiempo, para el día de hoy. Saben ustedes que los tiempos que enfrentamos, que son los últimos tiempos, son caracterizados por apostasía, rebelión y algunas otras cosas que ya nosotros sabemos. Y la carta del apóstol Pablo a los colosenses nos permite a nosotros afirmar o aprender a cómo presentar a nuestro Señor Jesucristo a las personas a manera de evangelismo, y cómo presentar al Señor Jesucristo para confrontar herejías, para confrontar filosofías, religiones o argumentos, como decíamos el domingo pasado, de llevar a los pies de Cristo todo argumento que se levante contra el conocimiento del Señor. Y la carta del apóstol Pablo a los colosenses tiene una característica, es que Pablo está en la cárcel en Roma, primera vez que fue encarcelado en Roma. Ustedes pueden leerlo desde el capítulo 21 de Hechos hasta el capítulo 28. ¿Cuál era la situación del apóstol Pablo como autor de la carta? Ubiquémonos en el año 62 después de Cristo. El apóstol Pablo está preso. Todos estos detalles, como dije, ya los podemos ver en Hechos, y los judíos buscaban la forma de eliminar, matar al apóstol Pablo. Pablo apela a César y por eso va a dar a Roma. ¿Y cuál era la acusación de los judíos contra Pablo? ¿Cómo consideraban ellos al apóstol Pablo? Ellos habían descubierto, según Hechos 24, 5 y 6, y lo podemos leer, dice: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, es decir, matarlo además. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Hechos capítulo 28, verso 16
y del 30 al 31 dice: cuando llegamos a Roma, es Lucas el que escribe, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase, es decir, casa por cárcel para Pablo. Verso 30 y 31 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Para resaltar que, aún preso, el apóstol Pablo no cesó jamás de predicar el Evangelio, ni mucho menos descuidar las iglesias que o él o su equipo de trabajo habían fundado a lo largo de toda el Asia Menor. Y desde la cárcel el apóstol Pablo escribe la carta a los colosenses, a los de Laodicea, a los de Éfeso y también la carta a Filemón. Éfeso, Laodicea y Colosas quedaban muy cerca entre ellas, teniendo al norte a la iglesia de Filadelfia, Sardis, Tiatira, Pérgamo y Esmirna, ¿sí? Las iglesias mencionadas por el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Se cree que fue Epafras, natural de Colosas, el fundador de la iglesia. Pero como la iglesia estaba en el área de influencia del apóstol Pablo, él se sentía responsable por esa iglesia. Y surge aquí una pregunta: ¿qué pasaba en la iglesia de Colosas mientras Pablo estaba en la cárcel? Llegaron a la iglesia de Colosas unos falsos maestros, seguramente judíos, que hablaban de ciertas potencias espirituales sobrenaturales que debían ser adoradas, y a la vez insistían en la circuncisión y en reglas sobre comidas y preceptos de la ley mosaica. Eran judaizantes. Hay que hacer una pequeña aclaración aquí. La iglesia de Colosas era una iglesia gentil. Ellos pretendían que los gentiles guardasen las normas de la ley. Un comentario bíblico que cité, que estudié, dice que además de la circuncisión, estos maestros mezclaban, además de judaísmo, teosofía oriental, culto a los ángeles, algo que está vigente todavía en la tradición, y algo de ascetismo. Los esenios, en este caso particular, eran ascetas. Estos falsos maestros prometían una mejor comprensión del mundo espiritual, mayor pureza espiritual y algo de más de inteligencia. Para los que son más estudiosos, la cábala judía enseña muchas de estas cosas, y teniendo en cuenta que para los judíos la cábala es más bien un libro sagrado. ¿Qué será Z? Apartarse, estar aislado. Preguntaban que qué es ascetas. Para contrarrestar estas falsas enseñanzas en la iglesia de Colosas, Pablo desde la cárcel escribe la carta. ¿Y qué es lo primero que el apóstol Pablo hace? Ahí sí nos tenemos que ubicar inmediatamente en el libro o en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, Colosenses 1:3. Establece que Pablo ora por ellos, orando siempre por vosotros. El verso 9 lo reitera: no cesamos de orar por vosotros para recibir, en este caso sí, verdadera revelación, verdadero conocimiento y verdadera sabiduría. Ese es lo primero que el apóstol Pablo hace por los discípulos de la iglesia de Colosas. En segundo lugar, hace una presentación magistral de la persona de Cristo, y tal vez
ese es el énfasis de la meditación de hoy. Una presentación magistral de la persona de Cristo. Y en tercer lugar, hace recomendaciones de cómo vivir la vida. El verso 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y él hace la presentación de nuestro Señor Jesucristo de esta manera, Colosenses 1:15. Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él, 16, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. 17. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Verso 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y sigue. Colosenses 2:3. En Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Verso 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Notan que él está contrarrestando las enseñanzas que se estaban llevando allá. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Por tanto, de la manera que habéis reconciliado, Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Verso 7. Arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como lo habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Verso 8. Verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Verso 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Verso 11. En él fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Quiero resaltar que era muy común que dentro de las iglesias gentiles se presentasen ese tipo de personas que querían judaizar a los creyentes y obligarlos a guardar las demandas de la ley. Recordarán ustedes, por ejemplo, en Gálatas 3, del 1 al 3 y Gálatas 5:12, que el apóstol Pablo, contra estas personas, Pablo le decía: una cosa quiero saber de vosotros, Gálatas insensatos. Alguna versión más fuerte que leí dice Gálatas estúpidos.
Tontos, dice. o tontos, dice otra versión. Me dicen que en la versión, ¿qué versión es esta? Es palabra de Dios para Palabra todos. de Dios para todos, dice Gálatas, tontos. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar ustedes en las obras de la ley. Y en el verso 5, capítulo 5, verso 12 dice, ojalá se castrasen. Imagínense. Y era una lucha continua en la iglesia primitiva por estas falsas herejías o religiones o formas de filosofía. El apóstol Juan en sus cartas luchaba mucho contra el movimiento del gnosticismo. De manera que trato de decirles que con esta presentación que está haciendo el apóstol Pablo de la persona de Jesús, nos ayuda muchísimo a aprender a presentar a las personas que nos vienen con este tipo de enseñanzas o para evangelizar a otras personas cómo presentar a Cristo, su persona, su naturaleza, su deidad, su condición de Dios. Porque a Pablo les está diciendo, Cristo es Dios hecho hombre, Dios hecho carne. Él es desde el principio, como dice Juan. Él es el Verbo hecho carne, que vino a redimirnos de la maldición, del pecado y de la muerte. Continuamos con la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. En el verso 16, cuando dice que nadie nos juzgue en cuanto a comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Verso 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El verso 18, nadie los prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Este singular aquí da a entender como si fuese una sola persona la que andaba tratando de meter este tipo de herejías en la iglesia de Colosas. Verso 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, verso 2, no en las de la tierra, verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y luego pasa a dar lo que se puede llamo yo las recomendaciones generales de cómo vivir la vida. En Colosenses 3:13, el apóstol Pablo dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es lo que yo llamo, esta es la medida del perdón. Hay que perdonar de la misma manera como Cristo lo hizo. Verso 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. El verso 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, y recuerden ustedes que este fue el tema del domingo anterior, y fíjense que el apóstol Pablo insiste
en que debemos perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y el verso 18, parte B, dice, la bendición dice, la gracia sea con vosotros. Fácilmente hemos hecho un rápido estudio de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Quiero reiterar las tres cosas que el apóstol Pablo hizo al tratar de contrarrestar y afirmar la iglesia de Colosas. Primero, Pablo oraba por la iglesia. Segundo, Pablo presenta a Cristo de una manera magistral, como apenas someramente hemos leído. Tercero, Pablo dice, debemos vivir de esta manera. Y para la iglesia de hoy, esta carta del apóstol Pablo es un motivo de lectura y también de inspiración para aprender nosotros cómo hablar de Cristo, cómo presentar a Cristo, cómo evangelizar, cómo contrarrestar a los que piensan distinto al espíritu del Evangelio. Si ustedes recordarán esto de los judaizantes, en la década del 90, en la década del 2000, la primera década, hubo un movimiento en la iglesia cristiana evangélica en Colombia y en Latinoamérica que se pretendía implementar el judaísmo, las normas del judaísmo, cambiaron las canciones, los ritmos de las canciones. Y claro que esto no tenía nada que ver con judaísmo, porque ustedes entenderán que un judío mesiánico en la práctica es un judío convertido a Cristo. Pero este movimiento que le llamaron judío-mesianismo no es eso, no define a un judío convertido a Cristo. Fue al revés. Lo que sucedió fue que muchos cristianos evangélicos se convirtieron al judaísmo. Entonces no es judío-mesianismo. Más bien renegaron de Cristo para convertirse al judaísmo. O sea que estas falsas doctrinas han estado en la iglesia a lo largo de toda la historia y todavía el día de hoy tienen mucho peso, y muchas de las cosas que se hacen dentro de la iglesia cristiana evangélica tienen mucho que ver con estas doctrinas, en cuanto a la música, en cuanto a guardar los días de reposo. Hay cristianos que guardan es el sábado y no el domingo. Bueno, Pablo dice, quieren imponerles a ustedes todo lo que tiene que ver con días de fiesta, lunas nuevas, días de culto, circuncisión. Eso es precisamente lo que el apóstol Pablo, presentando a Cristo de la manera como lo está presentando y diciendo, ya nosotros con Cristo estamos completos, no nos hace falta nada, no necesitamos convertirnos al judaísmo, nosotros tenemos que convertirnos es a Cristo y hacer lo que Él manda en su palabra. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Y con eso, por supuesto, alcanzamos como consecuencia la salvación, la redención. Otra forma de doctrina que quiso introducirse en la iglesia primitiva fue aquel asunto de que algunos decían que Cristo no había venido en carne, que es lo que más el apóstol Juan ataca y da a entender en sus cartas, que en la iglesia primitiva
habían estos hombres que también pretendían decir que Cristo no había venido en carne, en cuerpo, sino que era en espíritu. Ese es el gnosticismo. Y hace algunos días me acuerdo, Cristian, que usamos otra palabra muy parecida, agnosticismo, los agnósticos. Y Cristian, me acuerdo que estábamos en la reunión y él definió lo que es un agnóstico. No me acuerdo ahora la definición que él dio. Pero quiero terminar esta reflexión diciendo que para que podamos participar y podamos hacer los aportes, no vamos a hablar hoy de coronavirus, nada que ver, estoy hasta la corona de coronavirus. Hablemos de Cristo, aprendamos a presentar a Cristo, conozcamos a Cristo, enseñemos de Cristo. Eso es lo que Pablo les está diciendo. No hay mejor forma que recordarle a los hermanos que en Cristo es que obtenemos la salvación, que en Cristo es donde tenemos la vida, que fuera de Cristo son vana palabrería. Pablo en alguna oportunidad, creo que es Pablo el que habla esos asuntos de viejas, esas discusiones sobre la ley, sobre la circuncisión, hay que dejarlas atrás, porque en Cristo nosotros somos nuevas criaturas. No necesitamos agregarle a la gracia. La gracia y la ley, el apóstol Pablo, habría que leer muy bien la carta del apóstol Pablo a los romanos y nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo está diciendo, nosotros no podemos ser esclavos de dos amos. No podemos. Y no estoy queriendo decir con esto que tenemos que desechar la ley, que debemos quemarla ni nada por el estilo, porque la gracia sin la palabra, sin la ley no la podemos vivir. Tenemos que tener la palabra de Dios. Ustedes saben que nos viene de dos maneras, como mandamiento o como promesa. Y muchos de los mandamientos y de las promesas están precisamente en la ley. Pero no necesitamos circuncidarnos, no necesitamos guardar los ritos de los judíos. Allá ellos. Los amamos, oramos por ellos, pero están enceguecidos. Si usted lee la última cita de Hechos 28, cuando Pablo está en la cárcel y le llegan a él allá a la cárcel judíos, él les habla de Cristo y hubo una disensión ahí en la casa donde Pablo estaba preso en casa por cárcel. Y Pablo les cita un texto de Isaías en donde les dice que ellos son duros, sus oídos están cerrados, sus ojos están ciegos. Entonces nos toca orar como oraba Pablo por la carta, por la iglesia de Colosas, y le decía, oramos para que ustedes reciban revelación y entendimiento, pues nuestra oración por los israelitas debe ser en el mismo sentido, orar por ellos para que reciban entendimiento y revelación, y ese corazón duro, cerrado a Cristo, se les abra y ellos puedan también llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero reitero, aprendamos a presentar a Cristo como el apóstol Pablo nos los está diciendo en esta carta. ¿Qué debemos creer? ¿Cómo debemos creer? ¿Cómo debemos vivir la vida hacia los demás? Perseverar en la oración, cómo enfrentar la herejía y los falsos maestros. El énfasis más tremendo del apóstol Pablo, les voy a citar dos versículos que yo les llamo dos puntillas. Cuando Pablo comienza a presentar a Cristo, observen cómo comienza en el versículo 1:3, capítulo 1, versículo 3. Entonces Pablo dice en el verso 15, cuando ora, viene y revela esto. Él es
Cristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Imagínense. En el capítulo 2, verso 3 dice, en Cristo están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En el 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. De esta manera sería, Jesucristo es Dios. Qué maravilloso. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que Dios es, Cristo también lo es. En el cuerpo humano, además. Claro, aún en la condición humana. Él no rebajó su condición, Él no rebajó ni su poder. Él era Dios encarnado, Dios hecho carne. Y Pablo les está diciendo a los discípulos de la iglesia de Colosa, de allí no se bajen. Esto es lo que hay que remachar, lo que hay que remarcar, lo que hay que encarnar. Que Cristo es Dios hecho hombre. Y que aún en su cuerpo él no fue inmune a los dolores, o sea, siendo... Claro, que él viene como... Él soportó en la cruz el toda sufriente, la maldad. como el sufriente. Mis queridos hermanos, he terminado mi reflexión. Antes he repetido muchas cosas. Ya hice un estudio de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Los animo a que la lean con esta óptica. Yo lo único que hice fue consultar la introducción de las cartas en la Biblia Dios habla hoy, y buscarme un comentario bíblico y buscar también la introducción de la carta, del autor, el año, qué estaba ocurriendo, el mensaje, en qué estaba dividido el mensaje. Simplemente consulté la información esa que está en el comentario bíblico de todo esto que les comenté, de lo que estaba pasando en Colosas, del fundador de la iglesia de Colosas, que más bien fue Epafras y no fue el apóstol Pablo. Y mire cómo de una manera muy rápida hemos aprendido a presentar a Cristo. Yo en lo particular, quedé impactado con la forma como Pablo presenta al Señor Jesucristo. Y él, de acuerdo a las situaciones que se iban presentando en cada